Buenas tardes a todos. Nuestro grupo está conformado por David Amador, Luisa Monroy y quien les habla, Evelyn Zuluaga. El día de hoy nos corresponde ahondar en el microestado de Andorra. El territorio que constituye Andorra en la actualidad se consolidó gracias a Carlomagno, quien luchó contra el ejército árabe en el Valle de Querol y logró la victoria sobre los musulmanes con la participación de andorranos a la orden de Mark al-Mughayyer. El emperador otorgó protección a Andorra, lo declaró un pueblo soberano, dándole diezmos y derechos a los obispos del territorio de Urgel. Durante la época de los condes, Andorra fue cedida por varias soberanías y familias reales. El 6 de diciembre de 1288, el conde Foix y el obispo de Urgel ceden sus derechos y ambos se convierten automáticamente en cosoberanos de Europa. Durante la Edad Moderna, en 1607, Andorra consigue mantenerse neutral en la Guerra de Sucesión Española. En 1763, Mosén Antoni Puig, natural de Les Escaldes, escribe una obra base sobre la historia de Andorra titulada Politar Andorra, la cual se basa en una nación compleja de los privilegios del Principado y además atribuciones al tema. Al encontrarse Europa en una etapa de revolcones y revoluciones, Andorra se ve afectada por la Revolución Francesa, donde queda dividida y disputada entre dos potencias en constante conflicto, Francia y España. El 21 de enero de 1793 es decapitado Luis XVI. Francia toma la determinación de no intervenir más en Andorra, incluyendo los derechos señoriales, lo cual suspendería el pariage sobre Andorra. Al interior de Andorra comienzan a crearse y solidificarse las instituciones administrativas y judiciales. En 1899 se constituye la Junta Administrativa de Carreteras para la pavimentación de carreteras y la facilitación del tránsito de la población y foráneos. El primer logro se dio en 1914 con la carretera que conectaba Andorra y Seo de Urgel. En 1928 el gobierno de España crea un servicio postal entre Andorra. En 1931 lo haría Francia también. En 1933, el Tribunal de les Corts reforma el sistema electoral donde cualquier hombre mayor de 30 años podría ser elegido y todo hombre mayor de 25 podría votar. Durante la Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial, Andorra sostiene su carácter neutro y se acoge a las disposiciones que se daban en la época, como fue la llegada de refugiados políticos e inmigrantes. En los 70, la mujer logra el voto popular. Icónicamente, el 14 de enero del 82 queda constituido el primer gobierno de Andorra por parte de Sir Oscar Rivas. Durante 1990 y el 92, Andorra firma un convenio multilateral con la Comunidad Económica Europea. Esto conlleva a que se apruebe el Código Penal y los censos poblacionales son vistos positivamente. En el 93, tras la aprobación de la Constitución y su entrada a la ONU y sus entidades, Andorra tiene un florecimiento. En el 2003, específicamente el 1 de julio, entran en vigor los convenios amistosos donde el Principado de Andorra, España y Francia aprueban facilidades sobre la entrada, circulación, estancia y establecimiento de los nacionales. Si bien la definición de Estado cada vez se torna un poco más obsoleta, dado que éste va mutando con la realidad en la que se encuentra viviendo, por Estado-nación moderno entendemos al conglomerado social, político y jurídicamente constituido que se encuentra asentado en un territorio, sometido a un poder público y reconocido por otros estados. En ese orden de ideas, el conjunto que lo conforma está dado por una nación, es decir, un conjunto de personas con espíritu común, si bien no la misma identidad, un territorio con limitaciones en donde esta población tenga una experiencia común, el monopolio legítimo de la fuerza, teniendo en cuenta que la soberanía tiene límites, y por último, el reconocimiento por una parte significativa de otros estados-nación. Por su parte, por Estado medieval, si bien no tenemos una definición específica, tomaremos aquellas formas de organización política, social y económica que conocemos antes de la moderna, como el feudalismo, absolutismo y monarquías. Andorra es un caso en el que podemos observar cada una de las categorías que conforman un Estado-nación moderno. En primer lugar, tiene un territorio definido de 468 kilómetros cuadrados que limita al norte y este con Francia, mientras al sur y al oeste con España. Además, cuenta con una población la cual se caracteriza por tener un fuerte sentido de pertenencia y una fuerte cohesión entre sí, al ser históricamente una población pequeña en un territorio aislado geográficamente. Es decir, los ciudadanos han sido cercanos siempre. En tercera instancia, tienen un gobierno soberano en forma de un coprincipado parlamentario, del que hacen parte sus dos copríncipes y el parlamento, que adicionalmente se encuentra limitado por su constitución, en la que ambos jefes de Estado se dieron la soberanía al pueblo para ellos pasar a ocupar un papel más simbólico. Por último, en 1993, el Principado se convierte en el miembro número 184 de la Organización de las Naciones Unidas, con lo cual empieza a ser reconocido por más que España o Francia. Referente al Estado medieval,
Recordemos que en el feudalismo los espacios de vida social y política no eran reconocidos como estados, sino más bien como principados en donde un señor supremo tenía el poder y la fuerza sobre el territorio al poseer la tierra. En el caso de Andorra, sus jefes de estado son copríncipes, que si bien, como mencionamos, ejercen un papel más de moderación y revisión del funcionamiento de las instituciones, deben otorgar protección al país y sus habitantes cuando estos lo necesiten al carecer de fuerzas armadas propias. Por otro lado, encontramos una relación en lo que en aquel entonces era una dualidad entre el principio rey y los nobles que manejaban porciones de su tierra, dado que en este caso tenemos los copríncipes que se encuentran en la cúspide, seguidos de un parlamento o consejo general que serían la figura intermedia entre el pueblo y sus mandatarios. Por último, podríamos hacer alusión que en el feudalismo el ejército del reino era conformado por tropas del rey y no difiere mucho de la situación actual en Andorra, ya que en caso de necesitar un ejército debe ser el de Francia y España que salvaguarde Andorra. Con esto en mente concluimos que en este apartado, si bien se puede contar con ciertos tintes de estado medieval, no serían lo suficientemente significativos para opacar sus rasgos de modernidad. Ante la importancia de Andorra en el sistema internacional, siempre ha existido en la comunidad internacional una discusión acerca de si los llamados microestados deberían estar considerados como iguales y pares, siendo tan diferentes a lo que respecta a recursos y capacidades. Sin embargo, fenómenos como las guerras mundiales, las caídas de los imperios y los procesos de descolonización e independencia favorecieron de alguna manera la viabilidad de estos pequeños estados, así como la adhesión de los mismos a organizaciones internacionales en donde se den parte de su soberanía. Desde 1999, cuando el Congreso de Europa elaboró la resolución 946, en donde recomendaba a los copríncipes y al Consejo redactar una constitución para facilitar el encaje internacional de Andorra, podemos notar el interés que poseía parte importante del sistema de que Andorra pudiese ser parte del mismo. Desde 1993, Andorra ha venido integrándose en las principales organizaciones internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, la OSCE, y así evaluando su afiliación cuidadosamente en el marco de los aspectos más importantes de su agenda en política exterior. Los tratados que firma Andorra, el 61% son multilaterales y el 39% bilaterales. El 43.9% se firman con Francia o España, seguido de Portugal con un 8% y Estados Unidos con un 5%. Esto da un aspecto geográfico y explica cifras y da cabida a la afirmación de que esos acuerdos ayudan a mantener la buena relación entre Francia y España en cuanto a ese territorio, ya que si no fuese un Estado adherido al sistema y reconocido a nivel internacional, se generarían distintas dificultades y disputas en torno a quién le pertenece ese espacio. Asimismo, Andorra es importante a nivel internacional, ya que si bien no hay consenso sobre su calidad de paraíso fiscal, dentro de los cuales la Unión Europea y la OCDE no lo consideran tal así, pero el Oxfam sí, está comprendido voluntariamente con la transparencia fiscal, que es uno de los temas más relevantes de la agenda internacional, gracias a la crisis económica global y la lucha en contra de la financiación del terrorismo internacional. Para finalizar, que Andorra sea parte de un sistema teniendo en cuenta su posición geográfica facilita temas que respectan a la aduana, el transporte internacional y la circulación de personas y mercancías. La seguridad y defensa de Andorra recaen bajo España y Francia según el artículo 3 del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación. Es por esto que Andorra carece de fuerzas armadas, pero posee un ejército ceremonial, el cual se llama Somaten. Este únicamente se hace presente en estado de emergencia y los desastres naturales, en donde todos los hombres aptos entre 21 y 60 años de edad deben servir a su país. En 1931 se formó el Cuerpo de Policía de Andorra, el cual pasó a asumir la tarea de mantener la seguridad interna y hoy en día es un país con elevado nivel de seguridad y bajo índice de delincuencia. Se divide en tres grandes áreas como lo son la policía criminal, seguridad pública y proximidad ciudadana con área técnica. Hoy en día cuenta con casi 240 policías. Para finalizar, queremos señalar que la consecución de información del Principado de Andorra y sus diferentes aspectos que analizamos a lo largo del semestre en las fichas de Historia y Política Exterior, así como en esta exposición, fueron más asequibles de lo que esperábamos. Aún así, no fue un trabajo de todo sencillo, ya que requería de filtrar toda la información que encontrábamos comparándola en diversas fuentes, discientes y conjugar un poco de lo que hallábamos con lo aprendido en clase y el análisis grupal que teníamos de las preguntas. Nuestras principales fuentes fueron las oficiales del Gobierno de Andorra, fichas de embajadas y artículos académicos. En la descripción del video dejaremos los enlaces de las fuentes utilizadas como referencia para realizar el video si es del interés de alguno ahondar en alguna de ellas. Agradecemos su atención.